Oi, boa tarde. Meu nome é Nanda Delia, sou membro da comissão organizadora da Biosemana UFRJ. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos que estão aqui e dar início ao nosso evento. Oi, gente, boa tarde. Aqui é a Gabriela, eu também faço parte da comissão organizadora da Biosemana UFRJ. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a Biosemana. Esse ano era para a gente estar fazendo. Desculpa. Eu queria falar um pouquinho sobre a Biosemana. Esse ano era para a gente estar fazendo a 24ª edição da Biosemana, mas devido a tudo que está ocorrendo esse ano, a gente não conseguiu fazer o evento presencialmente. E hoje, graças ao Instituto Luiza Pins Sartori, a gente está aqui para fazer a nossa primeira palestra na nossa pré-Biosemana online. Então, para explicar um pouco, né, desse nosso novo modelo, a pré-BS virtual ela vai ser um espaço virtual com uma série de palestras que vão ser dadas em vídeo e que foram fornecidas pelo Instituto Luiza Pins Sartori muito gentilmente. Então, primordialmente, nós gostaríamos de agradecer ao Instituto Luiza Pins Sartori por nos permitir, por fazer essa colaboração com a gente, nos permitir abrir esse espaço. A gente gostaria de lembrar que durante a palestra vocês vão poder fazer comentários com seus questionamentos e suas dúvidas, que ao final a gente vai ter um espaço ao vivo com um integrante do ILPS e com o palestrante da vez, que nesse caso vai ser o Adrian, para poder responder as perguntas de vocês. Eu queria lembrar também que aqui na tela vai ter um QR Code, que é para vocês poderem fazer doações para o Instituto Luiza Pins Sartori, para que eles possam continuar apoiando projetos e eventos como esse daqui. Então, para estrear o nosso evento, a gente chama agora o Adrian Mongeau, que está aqui com a gente, que vai dar a nossa primeira palestra, que se baseia no questionamento da relação entre o ser humano e a natureza, com o nosso mundo, o que é de errado com essa relação e como isso se relaciona com a pandemia. E aí a gente levanta o principal questionamento, que é se nós temos habitado a Terra poeticamente ou não. Então, agora eu vou passar a voz para o Marcelo, que é o diretor científico do Instituto Luiza Pins Sartori. Boa tarde a todos, boa tarde, Ananda, boa tarde, Gabriela, boa tarde, Adrian, muito obrigado pela presença. Então, eu gostaria de apresentar primeiramente o Instituto Luiza Pins Sartori. Ele foi criado há 10 anos, né, um ano após a morte da Luiza, com o objetivo de inspirar e apoiar jovens conservacionistas a trabalhar pela conservação e pela proteção do planeta. Possui atualmente 4 projetos principais, um deles é o Prêmio Luiza Pins Sartori, que é voltado para alunos de graduação no final da graduação. Outro é o Prêmio Jovens Talentos para a Conservação, que é voltado para alunos que estão iniciando projetos de mestrado com ações concretas para a conservação da natureza. O terceiro é a Beca Luiza, que custeia a participação de estudantes de genética na Oficina de Genética da Conservação para a Rede Latino-Americana para a Genética da Conservação. E, por último, a palestra inaugural da Biosemana, que usualmente é presencial, como vocês mencionaram, e que esse ano vai ser feita de forma virtual. Então, a gente teve 10 palestrantes anteriores, alguns deles vão fazer essas palestras na pré-Biosemana. O primeiro deles é o professor Adrian Mongeau. Então, o Adrian é doutor, é ecólogo e filósofo, doutor em Ciências Naturais pela Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. Ele é argentino de nascença. Atualmente é pesquisador associado da Fundação Bariloche, onde ele chefia o Departamento de Análises Complexas. Ele é especializado na problemática da biologia da conservação, com enfoque biogeográfico, político e filosófico, e membro do Comitê Científico da Fundação para a Vida Silvestre da Argentina. Então, agora a gente vai assistir o vídeo dele, e após esse vídeo, as meninas vão coordenar a mediar as perguntas juntamente com o Adrian. Eu vou estar aqui presente, se necessário for, para fazer algum tipo de intervenção. Novamente, muito obrigado a todos e boa palestra. Bueno, empecemos con el saludo, por supuesto, a mis amigos de la Fundación Luiza Pins Sartori, que me han invitado otra vez a compartir con ustedes algunas reflexiones, bueno, sobre todo
con lo que está pasando, con la pandemia, que estamos cada uno en nuestras casas. Muy agradecido nuevamente por estar con ustedes, así que bueno, hola amigos, vaya esto como el saludo más formal que me puede salir en estas circunstancias. ¿Cómo sería habitar poéticamente la Tierra? Bueno, eso es una pregunta que surgió en un grupo de filosofía de unos amigos colombianos. Mi amiga Patricia Noguera es la que hizo esa pregunta y mi respuesta fue no hemos sido poetas en esta tierra. A mí me gusta brevar en grandes autores que admiro como Humboldt o como Goethe o sus amigos Schiller, o que eran científicos y eran también poetas. Ellos vieron, no sé si por primera vez, tal vez los antiguos griegos lo veían así, pero vieron tal vez por primera vez que la naturaleza es, usando una metáfora muy conocida, es una orquesta. Es una orquesta donde están todos los elementos integrados, donde hay una jerarquía natural, que ellos la veían poéticamente, ¿no? Humboldt, Goethe, Schiller, todos esos grandes científicos y poetas a la vez, veían esto que tenemos acá atrás en Bariloche o en cualquier otro lugar como una estructura ordenada, con una armonía, para usar la metáfora musical, donde todo funciona integradamente. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que entender. Hay grandes fuerzas que son los directores de orquesta, que son el clima y la geología, que hacen que este paisaje que tenemos acá sea como es. Si no hubiese este clima y esta geología, acá habría completamente otra cosa. Y de ahí las montañas captan los vientos que vienen del Pacífico. Ahí nomás tenemos a Chile nosotros, que nos trae la fábrica de vientos que son captados por la vegetación. Las hojas se ponen húmedas, esas hojas gotean, la hojarasca, el humus capta esa agua, y los suelos, en un proceso donde está compartida la historia volcánica, la historia biológica de la región, todo interdigitado en millones de años, hacen que de a poco vaya goteando hacia el agua del lago que tenemos ahí y todo el agua que circula en el planeta. Todo eso está absolutamente interdigitado y eso nos provee un servicio a la economía humana y también es la base estructural y funcional de los ecosistemas. Si nosotros alteramos esa estructura, esa orquesta, las consecuencias son y serán pandémicas. ¿Qué hemos hecho mal? Lo que hemos hecho mal es no entender que la relación entre los humanos y la naturaleza, la relación entre la construcción del nicho que hoy le llamamos cultura, es completamente interdependiente de lo que la naturaleza nos provee. La economía clásica, tal cual la concebimos, es una imposibilidad termodinámica. ¿Por qué lo digo así? Porque es imposible el crecimiento continuo, el desarrollo infinito, cuando la materia y la energía, que son la fuente de nuestra sustentación, tienen una base finita, los bordes, los límites planetarios. Y mientras no entendamos eso, las consecuencias van a ser caras, van a ser cada vez peores. Y si hoy tenemos una pandemia, esa pandemia está causada por una enorme densidad poblacional de humanos que desde que salimos de África hemos ocupado todos los ecosistemas y que hoy tenemos una capacidad de desperdigarnos por el mundo en 24 o 48 horas. Lo cual, esa es la verdadera pandemia. La densidad humana en la biomasa total del planeta, que está por todos lados, interconectada, y que obviamente es caldo de cultivo y de propagación de cualquier virus, sea este o uno anterior o uno del futuro. Entonces, lo que hemos hecho mal es tener una conducta pandémica
respecto de la biosfera. En todo el mundo se ha notado un retorno de la fauna silvestre. ¿Crees que la naturaleza volvió para quedarse? No, esa es una buena pregunta. Sí, he visto montones de videos con ciervos por las calles, carpinchos, bueno, capíbaras, como le dicen ustedes en Brasil. Pero no, eso es una ilusión. Lamento tener un mensaje tan negativo, pero la naturaleza no volvió para quedarse. Los que hemos retrocedido un poquito somos nosotros. Pero déjame que te lo cuente en un pequeño video que tengo, para que lo veas claro. Es un estudio que hicimos para Brasil. Este es un estudio que hicimos para la Mata Atlántica con mis colegas y amigos Leandro Macedo y Carlos Salvador, donde estudiamos la influencia de la señal de celular como un indicador fantasma de la presencia humana en todas las especies de mamíferos que habitan la Mata Atlántica. A medida, lo que nosotros descubrimos es que a medida que la señal de celular aumenta desde 0, que es nada, hasta 100, que son las ciudades, los mamíferos van desapareciendo. Aquí, con un poco de señal de celular, desaparecen estos que son los más grandes. Es como que de alguna manera las especies saben lo que les espera con la presencia humana y van desapareciendo a medida que la señal de celular va aumentando. Lo que sucedió con la pandemia es el sentido contrario. Los humanos nos hemos retirado y los animales han retornado. Pero ni bien retorne la actividad económica, nuevamente vamos a avanzar sobre la naturaleza y todo lo que se ganó en presencia inusual de especies va a retornar al lamentable estado anterior que está rondando este vecindario lleno de gente y de actividad. ¿Podés darnos algún mensaje para los jóvenes? Bueno, a ver, recomendaciones ninguna, al contrario, es pedirles disculpas en representación de toda nuestra generación por el desastre que somos, por lo que hemos hecho. Nunca más, o sea, deberíamos abandonar nuestros puestos y dejarlo todo en manos de los poetas, de los músicos, de los artistas, que son los que tienen alma, son los que han interpretado el mundo como el mundo debería ser. Debería ser poético, debería ser fraterno, amar, ser amado, en lugares amados, en lugares cuidados. Tenemos que cambiar profundamente lo que somos los humanos. O sea, el paradójicamente llamado Homo sapiens tiene que avergonzarse de esa conducta pandémica que ha tenido respecto de toda la biosfera. La vacuna no es contra el coronavirus, es contra lo que somos, contra la mala gente que somos en el planeta. Y más que recomendar, mandar un mensaje, es un ruego a ustedes que son jóvenes y que tienen la posibilidad de aprender de nuestros errores y cambiar las cosas, hacer un salto evolutivo de la especie hacia un Homo sapiens 2.0 y ser fraternos, austeros, disfrutar de la naturaleza y de su armonía, dejar de atropellarnos entre nosotros, entender esa interdependencia y cambiar. Está en ustedes que el mundo que viene sea distinto. Nadie se va a salvar solo, tenemos que hacerlo todos juntos y eso es lo único que puedo decirles. O sea,
que nuestra generación se disculpe ante ustedes, consultar a los músicos, a los artistas, a los poetas. Y bueno, ahora sí, ya está. Basta, chao. ¿Hemos habitado poéticamente la Tierra? No. Fin, listo, fin de la charla. No, pará, Adrián. Ya está, ¿terminamos ahí? Sí, listo. ¿5 segundos de video? Sí, ya está. Pero hicimos todo esto para 5 segundos de video. No hay nada más que decir. Pero, ¿por qué? ¿Podemos contestar esa pregunta al menos? Y bueno. Oi, bom, eu gostaria de agradecer muito pela palestra. A palestra foi muito, muito boa. E acho que a gente pode começar a sessão de perguntas, certo? Bom, a gente não tem ainda pergunta, né? Então faço eu. Gente, já temos, é que eu acho. Ah, já temos? Então tá bom. O microfone eu não sei, eu acho que o vídeo da Gabi acabou travando. Oi, desculpa, tinha travado. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Na verdade, então, a gente teve a pergunta e eu queria começar... Posso começar falando a primeira pergunta? A nossa primeira pergunta é do Lucas, e ele disse: ao nos enxergarmos como uma pandemia, como podemos combater o nosso próprio modo de viver? É possível? E eu queria, inclusive, juntar com uma pergunta minha, que na verdade é relacionada, que você disse justamente sobre a interdependência que a gente tem com a natureza. E eu queria saber como é essa relação e como que a gente pode encontrar, justamente o que o Lucas perguntou, uma forma da gente conviver com a natureza de uma forma mais harmoniosa. Ok, contesto en español hablando despacio. Creo que la única manera es subordinar las leyes de la economía humana y de todas las legislaturas de todos los países a los límites planetarios. No hay ninguna otra manera que ser más austeros, tener una huella humana, una pegada humana, como dicen ustedes, mucho más liviana. Y, por ejemplo, ahora se vio que la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero disminuyó un 8% durante la pandemia. Es necesario que siga disminuyendo un 8% cada año de aquí al 2030 para poder salvarnos de un desastre ambiental. Pasa por nuestra modalidad de consumo y por la manera ostentosa que tenemos de vivir. Obviamente también por la inequidad y por lo mal repartidos que están los recursos, que alcanzan para una buena vida para todos, pero están repartidos de una manera desastrosa. A próxima pergunta que a gente recebeu foi da Gabriela Procópio, que ela fala assim: além do veganismo ser uma opção para vivermos em maior harmonia com a natureza, quais outras atitudes deveríamos pensar como essencial para viver harmonicamente? Bueno, más o menos la mitad de la respuesta fue a mi pregunta anterior, ¿no? Una mayor austeridad y un respeto por la interdependencia que nuestra cultura y nuestra economía tiene hacia la naturaleza, digamos. El agua, el aire que respiramos, los suelos, todo depende de que la naturaleza funcione bien. Y para que funcione bien tiene que estar completa. Es decir, la protección de la
biodiversidad es la unidad estructural y funcional de los ecosistemas. Si nosotros no entendemos eso, no vamos digamos, no cabemos en un planeta que nos ha quedado chico. Los que lo tienen que entender son los grandes poderosos, los que manejan la economía mundial, los que han puesto el precio por encima del valor. Entonces, eso es lo que nos está llevando a un colapso. O sea, es una revolución filosófica la que hace falta. Y no creo que nosotros, los de nuestra edad, la llevemos a cabo, sino que son ustedes, los más jóvenes, los que tienen que cambiar completamente de paradigma. A gente tem mais uma pergunta aqui, a pergunta da Sorana Lima, e ela perguntou: acredita que nesse período de isolamento que a pandemia proporcionou pode trazer reflexos positivos na relação do homem com a natureza? Sí, hay lecciones aprendidas. Se ha visto que si nosotros retrocedemos un poco, la naturaleza se retorna. Pero en mi palestra fui un poco pesimista de que eso pueda continuar después de la pandemia, porque yo creo que digamos, la prioridad del mundo y de todos los países va a ser recuperar la economía. Entonces, todos nuestros ruegos para conservar la naturaleza, incluyendo el clima, van a pasar a un segundo plano. Tenemos una oportunidad en los próximos 6 meses de que todos los fondos económicos, todos los paquetes de recuperación de la economía impulsen lo que es el empleo verde y no impulsen la dirección en la que hemos venido hasta ahora. Y eso tiene que ocurrir en los próximos 6 meses. Depende de los bancos centrales de cada país y de los bancos mundiales en general. Redireccionar la economía en dirección verde. Y esa es una oportunidad, digamos, en los próximos 6 meses se va a ver si hemos tomado el camino correcto o si estamos saliendo de la olla de la pandemia para caer en el fuego del cambio climático. A próxima pergunta que a gente tem aqui é da Samara Kister. Ela pergunta como controlar o aumento populacional de forma harmoniosa com a natureza e a cultura. Bueno, es una pregunta difícil porque controlar el aumento poblacional es difícil, es políticamente incorrecto, porque el mayor aumento poblacional se da en los países y en los sectores sociales más marginados económicamente. Pero no se trata de controlar el aumento poblacional como una única medida, sino que se trata de modificar nuestra modalidad de consumo, y también se ha demostrado que sobre todo Jeffrey Sachs y otros grandes economistas han demostrado que hay una correlación entre el ingreso económico de una familia y la cantidad de hijos que tienen. Cuanto más ingresos tiene una familia o una sociedad, menor es la cantidad de hijos que tienen las familias, menor cantidad de hijos per cápita por mujer. Eso en todo el mundo funciona así, hay un correlato histórico. Entonces no se trata de control demográfico directamente, sino de poner a la clase baja en clase media, porque eso automáticamente regula el crecimiento de las sociedades. Eso ocurre en todo el tiempo y en todo el espacio y en todos los países del mundo. Está absolutamente demostrado. Por supuesto que tenemos que ser menos.
pero ninguna clase ni ningún que pagar las cuentas de la enorme biomasa que ocupamos en el planeta. Eso tiene que ser equitativo y tiene que ser una transición muy larga de aquí a los próximos 200, 300, 500 años, ir disminuyendo paulatinamente nuestra huella en el planeta, que tiene varios componentes. Un componente es el número de personas, pero otro componente es la cantidad de consumo por persona. Cambiando las dos cosas, creo que deberíamos estar bien. Igual no es un problema biofísico. Hay suficientes recursos en el mundo para sostener a la población actual. El problema es el despilfarro y la redistribución. Igual entiendo que deberíamos a futuro ser menos de los que somos. A próxima pergunta é da Cristina Pinho, e ela perguntou: essa pandemia trará mais consciência sobre os limites e respeito entre a vida humana e a silvestre? Cristina, gracias por la pregunta. Creo que sí, va a traer un poco más de conciencia, pero creo que los buenos seguiremos siendo buenos y los malos seguirán siendo malos, en sentido ético respecto de la naturaleza. No creo que haya un cambio de conciencia muy grande en quienes no la tenían antes de la pandemia, digamos. Lo que sí creo que va a haber un cambio de conciencia muy grande es entre generaciones. Entre nuestra generación y la de los jóvenes, yo creo que ahí está la gran bisagra, el gran cambio va a ocurrir generacionalmente, pero no creo que la gente que antes tenía una conducta negativa respecto a la naturaleza lo cambie después de la pandemia. Obviamente que tiene que haber políticas públicas de poner más verde la economía, digamos, más bicicletas, más aire puro, mayor áreas verdes, más biofilia, como dice mi amigo Fernando Fernández, ¿no? Creo que si las políticas públicas se encaminan en la buena dirección, vamos a poder hacerlo, digamos, ¿no? Pero difícilmente que la gente con malas conductas respecto a la naturaleza cambie después de la pandemia, ¿no? Pero hay muchas lecciones que se aprendieron de esto, ¿no? Temos uma pergunta agora da Naila, que ela fala: uma vez que por esse momento deixamos de agir como o topo da natureza, o que podemos levar de aprendizado desse período de pandemia? Bueno, aprender que no somos todopoderosos, que somos muy frágiles, muy vulnerables, y cuanto más interconectados somos, mayor es nuestra dependencia. Yo creo que una lección que hay que aprender de esta pandemia es que ningún país, ninguna sociedad se salva solo. No hay grupos con mejores genes o con mejores servicios, sistemas de salud. Eso está absolutamente demostrado. No pasa por el income que tengan los países, sino que pasa por una solución cooperativa, compartida, de interdependencia, no solo entre el hombre y la naturaleza, sino de cooperación entre los países del mundo. Durante 2 siglos se ha celebrado el Día de la Independencia, y Día de Independencia de cada país, de Argentina, de Brasil, de Chile, como una gran celebración. Yo creo que ahora una de las enseñanzas es que todos los países del mundo tienen que darse la mano y celebrar la interdependencia. Es decir, ya no queremos ser independientes, queremos ser interdependientes y trabajar todos juntos para fabricar una vacuna, para
solucionar los grandes problemas globales. No, ningún país puede hacerlo solo. No se va a alcanzar la sustentabilidad con nacionalismos y con egoísmos, sino que se va a alcanzar trabajando en conjunto. A próxima pergunta é da Lara, e ela perguntou: você acha possível uma economia mais poética, que seja mais baseada na valorização da biodiversidade do que na sua destruição? Economía poética, eso me gustó, digamos. En la parte final de la palestra, un poco emocionado, hablo de que hasta ahora el mundo ha sido conducido por economistas, por abogados, por políticos, por científicos, y con esa conducción hemos llegado a donde estamos, hemos llegado a un desastre entre la sociedad humana y la naturaleza. Y bueno, ¿qué tal si tomara el timón un grupo de poetas, de músicos, de artistas, y que pusieran énfasis en las cosas que son verdaderamente importantes y que fueron olvidadas por esta carrera salvaje de precios y de luchas por el reconocimiento? Creo que si consultáramos más si consultáramos, porque no creo que ningún ministerio de economía del mundo esté consultando a poetas y artistas, pero si tuviésemos la opinión de esta gente que es sensible y que ha visto los problemas del mundo 200 años antes que nosotros, tal vez podríamos reconducir la cultura humana hacia una noción más poética respecto de cómo habitar el mundo. No solamente nosotros con la naturaleza, sino entre nosotros mismos, ser más fraternos entre nosotros, y dejar de pelearnos, dejar de ser tan aguerridos, adquisitivos, egoístas. Yo creo que una visión poética hace falta, y creo que todos los foros internacionales tendrían que tener la voz del arte, la voz de la poesía, la voz de la música, y la voz de los jóvenes, de los niños. O sea, ningún gran foro internacional le pregunta a los niños qué piensan. Y entonces yo creo que esa es la solución, no la solución, la esperanza, diría, de que este mundo se transforme en algo mejor, más suave, menos rudo, y por supuesto más poético, más poético en el buen sentido de la poesía, de priorizar lo que es verdaderamente importante para la felicidad de todos nosotros. Hasta ahora el mundo ha ido en sentido contrario. A gente tem agora uma pergunta da Jennifer Lima, que ela fala que conselho o senhor tem para dar para futuros biólogos? E como você vê a natureza e o meio ambiente daqui a 5 anos, com o avanço de estudos e de diversas tecnologias? Bueno, para los biólogos, sobre todo los biólogos jóvenes, tenemos todos que apoyar una solución verde a los grandes problemas del mundo, y entender que esa solución no es la única, porque es necesaria, pero no es suficiente. O sea, reforestar, refaunar, como lo están haciendo mis amigos de la UFRJ, es fundamental, es necesario, pero no va a alcanzar con solo eso. Tenemos que entender que los biólogos podemos escribir una parte de la solución, pero que también hay otra solución que debe ser escuchada, que es la tecnológica. La solución de tecnologías, de la energía, la solución de tecnologías financieras y de tecnologías en el transporte, también son necesarias. No podemos descuidar ningún frente, porque la crisis ambiental, los
los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable están todos en muy mal estado, y tenemos que trabajar en cooperación con muchos otros sectores. Así como hablé de que tenemos que trabajar en cooperación con los poetas, también tenemos que trabajar en cooperación con las industrias, con las grandes empresas, con los grandes CEOs. Todos tenemos que tener un diálogo fluido y no estar en contradicción los unos con los otros. A veces los biólogos, yo soy biólogo por supuesto, consideramos enemigos a quienes en realidad pueden ser aliados o socios en una estrategia global para solucionar las cosas. Entonces ese es un doble mensaje. Favorecer lo que son las soluciones naturales, es decir, aumentar la superficie de conservación de todos los países, por lo menos en un 30% a nivel global, por lo menos un 30%, y eso no solo para conservación de biodiversidad, sino también stocks de carbono, fuentes de agua pura y otros servicios ecosistémicos fundamentales. Pero entender que no podemos hacerlo solos, que necesitamos de la cooperación de otros tipos de conocimiento también, y de la industria también. La industria tiene que reconvertirse y no podemos tratarlos como enemigos. Los CEOs de las grandes empresas tienen más poder que todos los presidentes juntos. Son ellos posibles aliados en esta reconversión. Así que ese es el doble mensaje, digamos. Trabajar, pero entender que no podemos hacerlo solos, que necesitamos diálogo con todos los otros sectores, aunque sea difícil, es muy difícil. Agora eu tenho uma pergunta aqui do Alexander. Ele falou, tem uma pergunta, mas antes gostaria de mandar cumprimentos ao Adriano e parabenizar pelo vídeo. E aí ele perguntou, minha pergunta é como abordar a questão da caça para comunidades nativas e não nativas na Amazônia? Bueno, no soy un experto, no soy un experto en eso para nada, pero creo que el diálogo con las comunidades indígenas, con los pueblos originarios es fundamental, sobre todo porque los mapas a nivel sudamericano muestran que hay mayor superficie protegida, por lo menos superficie forestada, dentro de los territorios indígenas que en áreas protegidas estrictas. Entonces, es fundamental tener un diálogo, aunque sea difícil, con los pueblos originarios y entender que muchos de ellos tienen caza de subsistencia y separar lo que es caza de subsistencia de caza comercial, digamos. Son dos cosas distintas. Una es indispensable para la alimentación de las personas y otra puede ser completamente evitable, que es la caza comercial. Mientras los pueblos originarios han cazado para comer, hemos tenido no un equilibrio, porque el equilibrio no existe, pero eso ha sido mucho más, estoy hablando en tiempos históricos, no en tiempos prehistóricos donde Fernando Fernández nos enseñó que hubo una enorme presión de extinción, sino en tiempos históricos, mientras los pueblos originarios han cazado de subsistencia para comer, no ha sido tan grave cuando cazaron para vender en el mercado y para comprar la comida. Ahí es donde todos los límites de un posible equilibrio se rompen, porque la obtención de dinero no tiene límite. Entonces, creo que es muy difícil de manejar, pero creo que puede manejarse con estudios de dinámica poblacional que ustedes bien hacen, ¿no? Pero es difícil porque las dos partes tienen razón. Lo que sí yo atacaría
la caza comercial indiscriminada, completamente. Y de alguna manera defendería las culturas que han tenido caza de subsistencia durante cientos de años, pero dialogando y tratando de establecer controles poblacionales. Y otra cosa, cuanto más diversificada es la naturaleza, mayores son los ítems de caza posibles, y entonces es más difícil que una especie se extinga o entre en un estado de gran vulnerabilidad si son muchos los rubros posibles para cazar. Adrian, eu posso fazer uma colocação? Meninas? Ok. Adrian, é só para complementar a tua fala. Bom, primeiramente, parabéns pela apresentação, pelas tuas respostas. Acho que a minha linha de pensamento vai muito parecida com a tua, mas só para complementar esse ponto que você estava falando, acho que a grande diferença que tem dos pré-históricos para os atuais, né, para as extinções e tudo mais, bom, primeiro é a taxa que a gente está extinguindo essas espécies, e segundo é que hoje em dia a gente sabe, né, a gente tem o conhecimento de que a retirada de animais não é sustentável. Então, acho que diante disso, a gente tem que mudar o paradigma de como que a gente retira energia, matéria da natureza, de maneira que ela se naturalmente consiga recompor, né? Acho que esse é o ponto principal da tua fala, da questão quando você fala poético. Acho que é por aí. E aí toda a lógica econômica, tudo isso teria que mudar. É muito difícil a gente mudar, mas a gente já viu que quando tem um esforço coletivo, e aí eu vou na mesma linha que você foi, quando a gente tem um esforço coletivo de ação global, a gente consegue combater alguns determinados problemas, como, por exemplo, o CFC, né? Os gases que destruíram a camada de ozônio. A gente conseguiu reverter esse quadro graças a um esforço global. Então, as mudanças climáticas vão nesse mesmo sentido, e aí os jovens, como você mesmo falou, eu não sei se eu me incluo nos jovens ou nos já mais veteranos, mas os jovens como a Greta Thunberg estão nos mostrando que isso é possível, né? Você sacudir a lógica econômica e tentar alterar um pouco, pelo menos que isso se discuta nas reuniões do clima e que as pessoas levantem essa questão e deem voz a eles. Enfim, mas na verdade era mais para complementar a tua fala mesmo e parabenizar, que acho que realmente essa questão filosófica vai muito nesse sentido de... Hoje em dia a gente tem conhecimento para ter uma vida mais poética com a natureza. E os índios nos ensinam isso retirando menos do que a gente retira, né, nessa exploração comercial que a gente faz. Eu acho que é por aí, acho que a gente tem que tentar entender até onde a gente pode tirar e explicar para os indígenas que são das comunidades tradicionais que isso também pode vir a ser um problema. O segundo ponto é que o Diamond falou sobre isso numa entrevista, inclusive, que saiu publicada agora na Folha, traduzida, que o problema que a gente tem é que, na expectativa para os próximos 20 anos, é que a população dobra de tamanho, né, mundial. Então, a gente sai de 7 a 10 bilhões hoje e vai a 20 bilhões em 10 anos. Então, esse é um problema porque isso vai ter um aumento do desmatamento, e esse desmatamento, a gente está vendo que essa interação maléfica que a gente está tendo com a natureza, não poética, como na sua fala, levou a esses vírus estarem, como que eu posso dizer, o nosso corpo, e aí eu vou falar do Russell Mittermeier, ele falou que é justamente como se a gente estivesse no mercado de carne humana, né? Que a gente é uma grande monocultura de carne humana disponível para esses milhões de parasitas que estão aí. E aí é exatamente isso que acontece, né? A gente está degradando o planeta e nos tornando mais suscetíveis para esses parasitas que outra hora ocupavam outros seres vivos e viviam quase que em harmonia, né? A harmonia não é bem a palavra, mas eles coevoluíram. E a gente não coevoluiu com essas espécies. Então, a tendência é a gente ter novas pandemias se continuar a degradação ambiental. Então, isso que tem que ser colocado. Enfim, muito obrigado por tudo. Eu só quis colocar porque realmente achei que era pertinente.
Obrigada, Marcelo, também. Agora a gente vai abrir para mais uma pergunta, que é do Bruno Moraes, que ele fala que ele gostaria de saber que o Adrian comentasse a importância desse Homo sapiens 2.0, também se atentar mais às questões sociais, para além de viver na natureza mais como poetas. Hola, Bruno. Abrazo desde aquí. Sí, bueno, o sea, cuando hablamos de Homo sapiens 2.0, creo que tendría que ser un programa de Naciones Unidas de aquí al 2100 o algo así, o sea, de poner en un mismo paradigma todos estos intentos que están un poco sueltos por ahora de intentar recomponer la naturaleza. Creo que lo que tenemos que hacer es acoplar metas, es decir, la meta de biodiversidad tiene que ir junto con la de clima, con servicios ecosistémicos, con disminución de nuestra modalidad de consumo, y creo que es el momento de, así como hablo de interdependencia, interconectividad entre nosotros, nunca hemos estado más interconectados que ahora. Creo que es el momento de tratar de poner todas las agendas juntas. La lucha contra el hambre tiene que estar junto con la lucha contra el calentamiento climático, contra la biodiversidad, contra la pérdida de biodiversidad, quiero decir, y no peleando por presupuestos por separado y con cada nación haciendo lo que quiere, ¿no? Yo creo que ahí es muy difícil, pero tenemos que tener un terreno común para ir hacia ese Homo sapiens 2.0, que no somos nosotros, creo que nosotros ya estamos, es demasiado tarde para nosotros, pero sí para las generaciones jóvenes, digamos. Un testimonio evolutivo de la especie para que podamos entrar en un planeta que hemos destruido en muy poco tiempo. Y ahí hay una consideración ética que, un poco en respuesta a lo que decía Marcelo, siempre tratamos de ver el problema como que es de otro. O es del primer mundo o es de los pueblos originarios que cazan demasiada fauna y nunca nos ponemos a pensar qué estamos haciendo nosotros en cuanto a la enorme huella que causamos en el planeta. Y creo que no tenemos ninguna legitimidad ética para acusar a alguien que caza un poco de fauna para subsistencia respecto de la enorme huella humana que tenemos nosotros en el planeta comparado con la pequeña huella humana que ellos tienen, digamos. Entonces, creo que necesitaríamos una especie de medición ética o ecofilosófica que nos mida a cada uno como para poder determinar que nadie que esté por encima de un nivel de consumo puede acusar al que está por debajo de que está arruinando el planeta, porque no tendríamos derecho a hacer algo así. Acho que agora a gente tem tempo para mais uma pergunta, e a gente tem uma pergunta aqui que ele fala sobre o estudo da influência do sinal de celular no distanciamento de mamíferos. Pode haver também uma explicação fisiológica para tal? Aí ele colocou, por exemplo, perturbando o sonar de morcegos. Não entendi, creo. Acho que... Não, pode falar, Gabriela. Pode falar. Se precisar, eu estou aqui. Não, então, ele fala sobre a influência de, por exemplo, sinais de celular. Então, os sinais que são emitidos do nosso celular, e se isso tem algum efeito fisiológico nos mamíferos.
Então, ele diz no distanciamento dos mamíferos. E aí ele dá o exemplo, por exemplo, do sonar dos morcegos, se isso pode ter algum efeito e tal. Ah, ok. Sí. No, la señal de celular no tiene ningún efecto electromagnético sobre los animales, sino que es al revés. Ellos tienen una especie de radar que hace que puedan percibir con su olfato, con su oído, con sus 1000 sentidos naturales, la presencia humana mucho mejor de lo que nosotros la percibimos. Entonces, si estamos debajo de la floresta y hay señal de celular, eso significa que muy cerca hay una antena y hay un pueblo y hay gente, aunque nosotros no lo podamos ver. Por eso con Leandro y con Carlos hablamos del fantasma de la presencia humana, porque uno no ve nada alrededor, ni nada que los satélites puedan detectar, ni nada que nosotros podamos medir. Sin embargo, si hay señal de celular, la fauna no está. Pero no porque haya un efecto electromagnético, fisiológico, en el sistema nervioso, neuroendocrino de los animales, no, en absoluto. Sino que hay algo que los animales perciben sobre el peligro de la presencia humana, mucho más allá de lo que nuestros instrumentos pueden decirlo. Entonces, podemos estar a 500, 600, 1000 metros de un pueblo donde tenemos señal de celular y ya los animales saben que ahí estamos en problemas y se alejan naturalmente. Capaz que es olfato o oído o algo así, pero funciona. Si hay señal de celular, no hay grandes mamíferos. Então, eu acho que nós não temos, infelizmente, tempo para mais perguntas. Já são 5h54. Então, a gente finaliza aqui a nossa primeira palestra da pré-biosemana virtual. E chegamos hoje a 120 pessoas assistindo, 120 telespectadores, o que é muito bom. Muito obrigada a todos que assistiram até agora. Muito obrigada ao Adrian, muito obrigada. Obrigada também ao ILPS, Instituto Luiza Cunha Sartori, por sempre estar aqui colaborando com a gente. Obrigada, Marcelo, também por estar aqui presente com a gente agora, nesse momento, ao vivo, para tirar dúvidas. E é isso. Obrigada a todos que... Queria só reiterar, muito obrigada pelo Instituto Luiza Cunha Sartori, muito obrigada ao Marcelo e muito obrigada pelo Adrian, que foi muito, muito bom. Foi muito legal. Eu que agradeço a vocês por terem organizado aqui, tão bem aqui essa primeira palestra, e ao Adrian em especial pela presença e por nos iluminar com a sua filosofia e toda a visão poética a respeito da natureza. Acho que foi muito inspirador nesses momentos de crise aqui que estamos vivendo. Então, Adrian, novamente, muito obrigado pela presença. Um abraço grande em todos aí e continue com esse visual maravilhoso do lago. Ok. Tchau. Muito obrigado.